En un mundo donde todos tienen el derecho a una nacionalidad, 10 millones nacen y aún no pertenecen a ningún lugar. Son llamados apátridas, ciudadanos fantasmas, sujetos invisibles, enfrentados a una espiral de exclusión. En sociedades hostiles, donde no tienen acceso a los derechos y servicios que los países normalmente reconocen a sus ciudadanos. Atrapados en un limbo migratorio sin tener la culpa y en donde la mayoría de los casos, su condición podría resolverse mediante cambios menores en las leyes existentes. Sin embargo, las grietas del sistema insisten en ignorarlos. ¿Qué pasaría si no fuera ciudadana y ciudadano de ningún país? La apátrida es un estatus en el que no se reconoce el país de una persona, por lo que carece de nacionalidad. En esta situación viven más de 10 millones de personas en todo el mundo, dentro de un limbo migratorio en el que no tienen, por ejemplo, una documentación, una identidad. Esto le hace también que no puedan acceder a unos derechos mínimos como a la educación, como a la sanidad, como cualquier otra persona. Pero fue en 1954 cuando se realizó las primeras convenciones internacionales para reconocer el estatus de las personas apátridas. Luego, en 1961, se pidió a través de otra convención disminuir el número de casos. Y no fue hasta 1974 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió a ACNUR, a la Agencia para los Refugiados de la ONU, que le brindara ayuda en estos casos. Y a partir de ahí, en 1996, la ACNUR comenzó a obtener y a brindar asistencia legal a las personas apátridas. Ellos y ellas no existen, no aparecen en los grandes libros de registro civil. Su identidad les ha sido robada. Se conocen como apátridas, personas no reconocidas, sujetos oficialmente inexistentes para los gobiernos. Sin nombre y sin nacionalidad, adultos y niños se les niegan los derechos más fundamentales. Andrea, Luis, Carla y Luz son ejemplo de esta situación. Bueno, voy a buscar mi pasaporte a la Dirección General de Pasaporte en diciembre, el 14 de diciembre del año pasado, porque necesitaba viajar, mi trabajo lo ameritaba. Y cuando voy me dicen que no me pueden dar el pasaporte porque soy hija de extranjera, pero ojo, extranjera haitiana. Y que no había forma de que yo pudiera demostrar que soy dominicana. Toda mi vida, desde que soy mayor de edad, he estado votando desde los años 90 hacia acá. He votado elecciones tras elecciones. Cuando fui a votar llevaba mi plástico y no aparecía en el padrón. Pero sí aparecía en una lista, en la lista de los inhabilitados y los interdictos. Tuve que parar mis estudios porque el profesor de allá, él me quiere mucho y yo se lo agradezco. Él me dijo, Ramona, tú eres muy inteligente, buena estudiante, tienes muy buena calificación, pero hasta 7º grado no te podemos dejar de seguir estudiando porque es que para hacer el 8º se necesita hacer una graduación y para eso tienes que tener tu cédula. Yo y mi hermana fuimos a la oficialía civil del Ceibo a buscar una copia certificada del acta de nacimiento para unos pasaportes, y cuando fuimos, que pasamos el papel, la persona que busca los libros me dijo no, a la persona haitiana o de naturalización de haitiano no le están dando esos documentos, pero yo le dije, yo no soy haitiana, yo soy de aquí. No meu caso, eu nasci de pais sírios. Minha mãe é muçulmana, meu pai é cristão. O casamento deles é ilegal. Como eles não poderiam casar na Síria, eles fugiram da Síria por Líbano. Minha irmã e meu irmão nasceram lá no Líbano. Você não é libanês, porque Líbano não te dá nacionalidade de terra. Não sou síria porque casamento de meus pais não é registrado. Então lá não tem mãe solteira, não tem pai solteiro. Sou pessoa de lugar nenhum, que é apátrida. Se encuentran en todas partes del mundo, Asia, África, Medio Oriente y en las Américas,
Comunidades enteras, recién nacidos, niños, parejas y personas mayores, signadas a vivir bajo la sombra de la segregación. Tout le monde connaît le problème des réfugiés, des personnes déplacées, mais les apatrides, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc ces gens qui sont sans identité, qui n'ont pas de papier, souffrent énormément. Il y a un impact psychologique énorme. Ils sont freinés aussi dans leur vie de tous les jours pour pouvoir inscrire leurs enfants à l'école, pour pouvoir ouvrir un compte en banque. Nobody has taken a serious look at their problems. I think it's our responsibility to initiate a process, a legal process, so they get recognized as Afghan tribes. Se les aísla de la cuna a la tumba. Se les niega la identidad legal cuando nacen. No tienen acceso a la educación, ni atención médica, mucho menos matrimonio u oportunidades de trabajo. Primeira universidade que eu fui, ele pegou tudo os documentos e jogou na minha cara. Eu depois fui na universidade, depois no trabalho, depois eu jogava basquete também na escola. Eu estava capitã de equipe. Nunca consegui jogar como equipe profissional, mesmo que eles vieram e conversaram comigo pedindo o que ele está querendo. Eu não consegui. Então, depois disso, hospital, depois do hospital, tinha muitas coisas que atrapalham você. Mesmo se casar, você não consegue. Mesmo um sonho para ter uma família, mesmo assim você não consegue. Então, você é uma sombra que está andando, uma pessoa que não existe, uma pessoa que está lá, mas não está aqui. Historias como la de Maja se repiten a diario, en cada parte del mundo. La ironía es que estas personas se encuentran apátridas sin culpa propia, y en la mayoría de los casos, su condición podría resolverse mediante cambios menores en las leyes existentes. آرزوی ما همه است که ما هم قطار انسان‌ها زندگی بکنیم، زمین داشته باشیم، اطفال ما مکتب بخونه، درس بخونه، ما هم در دولت در کل کارا حق داشته باشیم. Algunos se han vuelto apátridas debido a obstáculos administrativos. Simplemente han caído a través de las grietas de un sistema que los ignora o que los ha olvidado, prolongando la crisis en lugar de emprender esfuerzos para resolverla. Si bien un número importante de refugiados y solicitantes de asilo también son apátridas, su número suele reflejarse en cifras relacionadas con personas en necesidad de protección. Facing a massive refugee crisis, it demands a comprehensive refugee response based on global refugee response standards. Más de un tercio de los apátridas del mundo son niños y el estigma de la apatridia podría seguirlos por el resto de sus vidas, incluso después de su muerte. Si tienen hijos propios, esta generación también será apátrida y tristemente la crisis de refugiados perpetuada. The way in which Europe responds to refugee crisis has a direct impact on how the world responds. It is critical that we avoid a race to the bottom in which some countries renounce a common approach, believing that only national solutions can work. Además de las brechas inútiles que se han creado entre los locales y estas personas agravando su sensación de ser intrusos, de no pertenecer a ningún lugar, pese a su deseo de hacer una útil y valiosa contribución al país donde nacieron, a la tierra donde se criaron. Los apátridas se tienen que enfrentar a diversos problemas dependiendo de la razón y del país en el que se encuentren. Por lo general, a estas personas se les es negado el país en el que viven, no es reconocido por otros países y también están ocupados por otros países en el que sufren una vulneración de derechos humanos y están bajo la espera de la autodeterminación. Es el caso de las ciudades, de los países y ciudadanos borrados como en Eslovenia o en Malasia, donde muchos niños apátridas no pueden tener un acceso básico a la educación, o en Níger, donde miles de musulmanes mahamid no pueden tampoco tener estos derechos y viven a la espera diaria de ser deportados. Apátrida, persona a la que ningún país reconoce como ciudadana y ciudadano.
La identidad del pueblo saharaui resiste en la Hamada argelina. Más de 40 años de abandono por parte de España para su provincia número 53, que jamás fue descolonizada, y de ocupación de Marruecos con total impunidad. Ahora nadie reconoce su tierra, ni su nombre, ni su posición política y humana. Viven en el limbo y en una continua lucha por un estatus que no debe ser invisibilizado, por mucho que pase el tiempo y por fuerte que sople el siroco del desierto. El futuro, cuando va a hacer la papel para volver a nuestro país, para cuando hace Sahara libre, pensar cuando va a salir a Marruecos en nuestro país. Abdelaje y Salka, su madre, llegaron a España hace menos de un año. Desde entonces tratan de recomponerse. El té saharaui es un ritual en mantener viva la memoria e historia del Sáhara Occidental. جينا هنا طالبين اللجوء لأن عشنا في ظرفية صعيبة. عندنا 40 سنة نحن مستعمرين من طرف المغرب، وذيك 40 سنة تحملوها ما تحملنا. نحن جيل مازلنا صغير وقليل فتنا تحملنا. خارقة أجيال فاتت سابقنا فيها اللي مات وفيها المازال على قيد الحياة، اتحمل ياسر من الصعوبات اللي صعب يعجز عنها عن تعريفها مخ الانسان، لانه شعب مش لاجئ الارض قاحله، ما هو عارف ذا اللي قدامه شنو، ماشي عن ترابه وعن وطنه، مستعمر مقهور، فيها اللي يبكي، فيها اللي ما هو باقي، فيها اللي غير حر الاستعمار هو اللي فرض عليه انه يهرب عن وطنه، يخلي أعز ممتلكات وأعز حياة عنده، أعز شيء في الحياة عنده يخليه قيم عنه. خلينا ديار الزينة، خلاوا أبانا، خلاوا ديار الزينة، خلاوا المطارات، خلاوا البحر الزين، البحر اللي احنا دريك أزين حياة عندنا هو تاي عند البحر. احنا مشينا عنه ذاك الزمن، مشاو عنه أباتنا من أجل باش ما نعيشوا تحت ظل الاستعمار المغربي. لهذا السبب جينا المخيمات العزة والكرامة، عشنا فيهم وعاشوا فيها أبانا 45 سنة، ونحن عشنا فيهم 30 سنة الحمد لله، خلقنا فهم وكبرنا فهم إلى يومنا هذا تقريبا. اللي عدنا هون قلوبنا تقريبا عنهم فهم، من أجلاش ما هو على بينا زين العيشة اللي هوك، والله زين الحياة اللي هوك، حياة الحمادة، حياة الدسيرتو، الريح، العجاج، السحاب، الحمان، البرد. الديار يبتناو بالطين، ومنين يجي السحاب تهرسهم. يعني يفرض عليك مرة ثانية العام الجاي مولي تبني دار من جديد باش تسكن، باش تواجه حر الصيف اللي جاي اللي هي قابلك. يجي الشتاء تطيح، تجي السحاب تطيح البيوت، ويجي خاصك يعني ينفرض عليك بالجهد اللي انت فيك عنك تعدل بيت ثاني باش كانك تصيف فيه. سينو اللي تبقى في الحمان. فمشي قالوا الخيام في الحمان ما يقدي حد يقعد فيه، خير فيك تقعد تحت ظل طلحه عن تقعدي في خيمه.
يعني نحن عشنا حياة صعبة لأقصى درجة، وذا هو الأسباب اللي جابتنا هنا أن نطلبوا باتريدا باش كان نبدلوا ذيك الحياة، كان نلجاو الحياة أشبه من ذيك. ذا هو الأسباب اللي جابتنا هون. عن النقطة الثانية، نحن مستعمرين من طرف، نحن ما عندنا وطن، نحن هك في المخيمات لاجئين، ولا أي تراب قسناها لاجئين، ما عندنا يعني بلا وطن، وطننا مسلوب منا القايلة من نهار، يعني بقينا مشردين لأقصى درجة. يعني نطلبوا من عند مولانا الله يجيب لنا استغلالنا، يقنينا عن اللوج في وطن أي دولة في العالم. أي دولة في العالم أسوأ كونها هي من هي. نبقوا عنا نعودوا بوطننا كيف الشعوب كاملة، لأنه الإنسان من يعود بلا وطن ما عنده قيمة. La vulneración de los derechos de los pueblos quedará grabada en la historia. En el caso de los saharauis sí que existe un Estado que le otorga un DNI y un pasaporte. Es la República Árabe Saharaui Democrática, pero solo está reconocida en algunos países de África, en Latinoamérica y Medio Oriente. نجوا هون نطالبوا لاباتريدا. احنا عندنا حق ان نعود وعندنا جنسيه اسبانيه، لان انا والدتي ضريكه ووالديها عندهم الجنسيه الاسبانيه، عندهم ليبرا فاميليا، عندهم الجنسيه الاسبانيه. ومنين يجوا هون يقولوا لك خاصك طالبي باتريدا. هذا نوع نحن tenemos que coger el DNI de derecho de españoles, porque nosotros somos españoles. يعني اللي عندنا لهنا الجو اقرب شيء قد نعودوا نحن منه، اللي عندنا ما يعني الى حد المشكله عن اسبانيا. اول حد خاصه يعترف بالصحراء هي الاسبانيول، لانها هي اول حد يتعرف على الشعب الصحراوي هي اسبانيا، لانها فوتت 100 سنه في الصحراء. 100 años español en Sahara. Y lo manda por el Marruecos por nada. Ese es el problema. Es el caso el que pensamos nosotros. ¿Por qué? احنا باقي نعرف اسبانيا دير شايفه على الشعب الصحراوي، ونتمناو على انها تعاود النظر في القضيه الصحراويه، وان شاء الله يرجعوا للصواب. الاسبانيولس يرجعوا للصواب ويعرفوا عن الشعب الصحراوي حقه على اهل اسبانيا، على الشعب الاسباني. اذا عادت الحكومه ما هي مراعيه في الشعب الصحراوي، خاص الشعب يعود مراعي فيه. واذا عاد الشعب ما هو مراعي فيه، يعني اذا عاد الشعب ما هو مراعي فيه تعود الحكومه مراعيه فيه. يعني عندنا نحن ضريكا نطالبوا اسبانيا، طالبوا اسبانيا على انها تعترف بالجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه، وتعترف بالشعب الصحراوي، وتعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وتعترف بحق الشعب الصحراوي على انه باقي يقرر مصيره، على انه باقي يعني الوحيد اللي قد يعاون هي الاسبانيولس. Primero mundo puedo ayudar a la gente de Saharaui es españoles. Las personas obtienen su nacionalidad y por tanto también su identidad en el momento en el que nacemos, dependiendo principalmente de dos factores, del derecho a suelo y del derecho a sangre. En el derecho a suelo se nos otorga una nacionalidad dependiendo en el justo momento del territorio del país en el que nacemos, pero también a través del derecho a sangre, en el que depende de la nacionalidad de nuestro padre y también de nuestra madre. Nos queda mucho camino por recorrer, pero son las instituciones, los estados los que deben de cambiar esta legislación para que todas las personas puedan obtener una nacionalidad y no ser reacios a estos principios. Ninguna persona es ilegal, ninguna persona
huye ajena a su voluntad de una guerra o de un expolio o de una ocupación dentro de su propio país.